y al mismo tiempo le pedimos a Dios que Él avive en nosotros eh, el sentido de pertenencia eclesial y que con la ayuda del Papa se conserve el legado de dar respuesta a las necesidades de la humanidad en los aspectos físicos, espirituales, anímicos, psicológicos. Bendiga a las rosas y las amparos que entonaron el rosario y sus familias, Rosa María, Rosa Cristina, Amparo Giraldo, Amparo Amaya y Amparo Salazar. Bendiga a los hijos y los nietos de todos nosotros, especialmente al hijo de Rosa María en el empeño en que está en Bogotá. Bendiga a Dios también el logro por estos sistemas de salud de las medicinas que se están necesitando aquí y allí. La salud de nuestros enfermos, Tiago, Jaime, Sebastián, Luz María de Méndez, Sandra Carolina y Rubelia. Bendiga a Dios al chat con la escucha de nuestras intenciones in pectore. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. Bueno, el conversatorio. Me ¿Quieren parece. comenzar por algunos comentarios que hayan unos y otros, algunas preguntas? Las vamos mezclando. ¿Les parece? Sí, padre. Entonces tienen la palabra. Vayan pidiéndola, tranquilos. ¿Qué te Pues parece el Renecito como que acertó con el Papa, porque él fue el que preguntó a que si él podía entrar en el Sí, en el papado. Eso se sí, llama, René, eso se llama en periodismo olfato. olfato, Tiene eso. muy buen olfato, René. Eso se llama consumir información, estar enterado. Sí, muy bien, muy bueno. Bueno, entonces hubo ese acierto y de hecho comentamos cómo combinamos ese origen americano con su condición peruana. Yo quiero preguntar en los comentarios que se han oído, el Papa Francisco le había dicho a él ya el que iba a ser el que iba a ser como que le dio el nombre y todo. No fue él el que le dio el No, nombre. No fue no, así. no, Julita, eso es imposible. Eso No, es tan imposible como la interpretación que se le dio al Tanti Auguri del cardenal Re después de la misa proeligiendo Romano Pontífice, porque él le dijo al final Auguri, pero personalmente, entonces criticaron eso diciendo que le estaba dando como un apoyo a él, ¿no? Él le dijo Auguri porque él era desde ese momento ya el decano del colegio apostólico y no podía ser el rey que lo había estado haciendo, o sea que a él le tocaba presidir el cónclave. Pero no No, fue que, esto es imposible, no, en ese nivel el Papa sí lo hizo obispo, lo nombró después prefecto de la Congregación de Obispos, que es un puesto muy importante, y el Papa lo hizo cardenal. Que el Papa hubiera pensado, este podría ser mi sucesor, es muy probable, pero no se puede decir que él le hubiera dicho eso, no. el nombre, porque hubo como como algo que comentaron que León XIV él le había dicho como en charla o algo así, le había como puesto ese nombre. No sé, pero como no fue ahora, hace tiempos, pues ya, hace cuando seguramente cuando él lo nombró cardenal o algo, no sé, No, el Papa no va a decir ni lo pero hace con pues esa se acordó, intención, pero no, el esos son nombre no, cábalas. no El tuvo que, nombre, vea, León XIII fue un papa muy importante para los agustinos. En realidad es un papa que los agustinos como comunidad han querido mucho, pero además pero entonces era bien. hay un mensaje de muchísimo fondo, y es que el Papa León XIII, que escribió la Rerum Novarum, una encíclica revolucionaria desde el punto de vista de la enseñanza social, a favor de los obreros, en una época
que arreciaba el capitalismo. Es un hombre de muchísimo sentido social y este papa tiene mucho sentido social. Eh, Al Papa León los llaman el Papa de los Trabajadores, así se le llamó en su tiempo. De manera que yo creo que ese fue el motivo que él tuvo. El Papa es más de centro, digámoslo así, que Francisco. A él se le nota en todo. Fíjense cómo Mm, él no tuvo las espontaneidades de Francisco. Él usó lo que se acostumbra, se puso la sotana mm, blanca. Francisco había usado un alba y no se había querido poner la esclavina. Y usó una estola cuando salió a saludar a la gente más sencilla. Este usó lo que se acostumbra. Es como un poco más de centro, diría yo, pero es muy agudo y muy cercano al Papa Francisco en el mm, sentido de la iglesia sinodal. Él lo mencionó dos veces a Francisco, mm, mencionó dos veces el saludo de la paz ujú, del Papa y dio cuatro características para la paz que él pedía. Mencionó dos veces hacer puentes. Eso es todo una señal de esa especie de propuesta de Francisco de la fraternidad universal. Eh, Gabriel, uno podría interpretar a propósito de lo que usted dice digamos, de lo que usó, del traje que usó, de la esclavina, todo ese, como un mensaje también a la iglesia conservadora y como una especie de mensaje para los dos lados. yo creo Pregunto, que él dio ese mensaje, aunque creo que no se lo propuso, pero él sí da un mensaje que tranquiliza a unos y otros. Esa iglesia más conservadora, él, él la acogió con eso, ¿no? Pero es que es la visión de él seguramente. Y en todo lo demás, la continuidad con Francisco fue evidente, fue mucho más mm. explícita. Pero tú tienes razón, se puede interpretar así. hay una situación que me llamó mucho la atención en las palabras cuando dice la paz desarmada. Es que Sí. me llamó muchísimo la atención porque cuando se va a dialogar, todavía tienen las armas los países y pelean. Y él insistió mucho en eso, la paz desarmada. Es un mensaje bastante fuerte, ¿o no? Sí, muy claro, es un mensaje muy corto, lo escribió él, en algunos momentos improvisó, se estaba hablando de concepto, pero fue muy preciso, muy claro. ¿Y dónde ir a vivir? ¿En Santa Marta o en el... No, yo creo Vaticano. que él, como me imagino que va a vivir en el Palacio Apostólico, también en ese sentido va a ser un papa más como de centro, yo creo eso. Algunos le reclaman lo siguiente, pero creo que va a vivir en el Palacio Apostólico. Pero ya Quiere, había, Gabriel, ya hubo papas agustinos. no, este es el primero. Ah, este es el primero de comunidad. Tiene de esa comunidad, tiene la característica también de que es un religioso, eso es una cosa muy particular, la característica de que en realidad él es muy latinoamericano, no solamente por la nacionalidad peruana, sino por el corte que él tiene. Y en ese sentido es como yo quisiera compartir eso con resonancia a lo que dijo Iván René ayer acerca de cómo si, si digamos el número de cardenales representaba la vitalidad de la iglesia en ese sitio y que eso no tiene una proporción aritmética. Pero la iglesia de América Latina es muy vital y por eso pues no es raro que ya se repita un papa latinoamericano porque en realidad esa es la interpretación más inmediata que se da a nivel de la iglesia, más que un papa norteamericano, es un papa latinoamericano. Además tiene ascendencia francesa y tiene ascendencia española. Nació en Estados Unidos, Chicago, y pasó 40 años en el Perú, de manera que tiene un cruce de caminos excepcional para la cuestión de esta característica migratoria del mundo. No, eso es un regalazo para esta época. ¿Cómo estarían de contentos los tíos y todo con los primos que tenían agustinos? El suyo, Gabrielito, los primos suyos. ¿Cuáles? Los primos, José Adel y Arturo.
Ah, claro, claro Claro. que sí, tienes toda la razón, estarían felices, ellos están felices. Él estuvo como superior general 2 periodos. Esa es otra cuestión, que eso le ha dado a él una visión universal de la iglesia porque tuvo que viajar por el África, por el Asia, cuando era superior general. Y aquí en Colombia estuvo 3 veces. Estuvo en Boyacá presidiendo los capítulos provinciales de la provincia de Colombia cuando él era el general. Ahí estaba pasando una fotografía de él. Es de misionero. Ustedes vieron lo que yo llamé el papamóvil nuevo de él, que es la mula, el Sí, caballo en que está montado. sí, claro. Y hay fotos ya de él en botas pantaneras allá en la diócesis, recorriendo los caminos en unas Mm. inundaciones que hubo en el tiempo en que todavía no se había ido para Roma, haciendo una campaña de ayuda para la gente. Que Perdón, había que Es, visitar las periferias, dijo él. perdón. Eh, yo tengo aquí en televisión una vaina pirata que uno puede coger varios canales del mundo. Después de que se anunció a la 1 de la tarde, coloqué, abrí 2 canales peruanos y ahí los tengo. Justamente les decía al Lucía, miremos que en esos canales deben sacar la historia de él. Y a fe que hemos visto mucha historia. A ver qué conclusión sacamos Alvaro Lucía y yo. Primero, el tipo muy social, pero desde que llegó, él desde que llegó se enamoró de esa zona norte del Perú. Chiclayo, Piura, hay una cantidad de municipios allá. Y desde que llegó se entregó a la comunidad. Repito, esto lo escuché del testimonio, de más de un testimonio en estos 2 canales y ahí los tenemos abiertos. Y entonces sí sorprende que haya un papa que haya sido, como se dice en las fuerzas militares, de terreno, ¿sí? Inclusive hace 3 años que hubo esa revuelta en el Perú, a él lo entrevistaron en Lima y dijo, el Papa me ha llamado y yo le dije, no, Su Santidad, no es hora de irme porque esto aquí tenemos que arreglarlo. Textualmente lo pasaron, el archivo, la entrevista de él. Entonces entrevistan a las señoras, entrevistan a los obispos, todos, absolutamente todos, hablan un idioma social. Decían, mira, a él le tocaron, desde que llegó aquí en los años 65, le ha tocado todas las 7 plagas de Egipto en esta zona y en todas ha puesto el pecho. Hasta problemas de sendero luminoso. Eh, 2 fenómenos del niño que fueron terribles en esa zona. En la pandemia, como la escasez de oxígeno era notable, con un líder y entrevistaron al líder, se propusieron recoger plata para una planta de oxígeno porque no se conseguía, ustedes recuerdan. Y fue tanta la campaña y tanto el énfasis que él le colocó que consiguieron para 3 plantas de oxígeno. Entonces, estamos cansados de ver una serie de ejemplos y de hechos de, de, del Papa León muy social, muy entregado. Entonces, yo le decía al Lucía, pues mire, parece que la tradición es que cuando un papa llega allá es porque ya ha estado, yo no sé, Gabriel, lo puedes corroborar, ya ha estado varios años allá, a manteles, llamémoslo así, en la central. Y no, más bien llevaba poco en 2023. En 2023, el cargo que lo llevó el Papa. Entonces, desde esperarse que haya, primero, una continuidad en gran parte de las políticas de Bergoglio. Y segundo, que haya un papa muy social y muy integrador. Eso es lo que hemos visto en parte esta tarde en estos 2 canales peruanos. Y ahí los estamos viendo. muy Padre, interesante. Parece que el Usted Papa lo decía conoce por en su estos doctor. días que seguramente no elegían un papa joven, pues, que porque no, para que no estuviera muchos años. Y es quizá uno de los más jóvenes, tengo entendido.
No, pero tiene una edad muy buena porque está muy vital y no está demasiado joven, tiene 69 años, o sea que el pontificado no va a ser tan largo como el que hubiera comenzado teniendo 60 o 59 años. En junio Y- cumple los 70. Ahorita en sí. junio. En junio. Ahora, a raíz de lo que dice Carlos Emilio, que es muy interesante, eh, yo pienso que él es como una persona como centrada, pero muy, muy, muy social. Y yo creo que él va a dar muchas sorpresas en ese sentido. Incluso me atrevo a pensar hasta más proféticas que las del Papa Francisco. Yo creo que él va a dar sorpresas en ese sentido. Y me atrevo a pensar que eso corrobora para darle inquietud a lo de Julita. No, no, no es que él le hubiera sugerido el nombre, eso no, ni él le hubiera dicho, ni siquiera insinuado que iba a ser el Papa, eso no. Pero él sí seguramente pudo haber pensado, porque el Papa era muy avispado y él seguramente pensó no solamente en este, sino dijo, hay que ir proponiendo quienes posiblemente lo sean y él resultó preparado así. Y no es raro que eso hubiera pesado mucho en la decisión de Y ese asunto social de él. No es raro parece que que eso hubiera tenido mucho peso. Hace un momentico vimos la entrevista al obispo de esta ciudad de Puerto, el Callao, el obispo del Callao, y dijo, vea, él es muy serio, muy ecuánime, muy inteligente. Dijo, nosotros cuando teníamos alguna duda, lo llamábamos y él inmediatamente acudía y nos daba unas clases de derecho canónico magistrales. Eso acaba de decir el obispo del Callao. Hay una imagen que esta noche vi por ahí, Vamos a y escuchar. es que salía con el Santísimo en la época de la pandemia a bendecir los hogares. Salía por todas las calles de ese pueblo a bendecir los hogares. Ujú. Y lo que decía Gabriel ahora, en una situación de emergencia por el invierno, se ponía las botas. Es algo que a uno le impresiona porque seguramente hay obispos que no se ponen botas, pero este se las ponía y me llamó mucho la atención. Alguien Aló, decía Gabriel. que es ¿Me escuchas? que alguien decía que lo del Papa es que es muy parroquial, es decir, ha tenido parroquia y ha sido muy cercano a la gente. Y De tal vez terreno. es lo que caracterizó también a Francisco, ¿no? Pues aparte de la sinceridad, manifestaba la señora, dijo, nosotros programamos cualquier visita con él y llegábamos a una casa, esas casas que no tenían ni pavimento, en tierra, y él comía de todo lo que nos daban y le daba risa. Y él era feliz comiendo arroz con pato, escargot con carnero, no sé qué, y La no tenía gallina ningún picante. inconveniente. O sea, muy, 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 Él es así muy, y él muy, es solemne. A mí me pareció que él no tiene, es serio. Él no tuvo los gestos. A mí, yo quería, yo le dije desde aquí, Santo Padre, mueva esas manos más, salude más a la gente, como un poco hierático. Aquí lo compararon con Pío XII, también me parece exagerado, pero él, y además tiene porte. Muy En bello. el Te Deum que hubo y el saludo de los cardenales, se le ve a él como si estuviera preparado y como con un dominio. A mí también me gusta eso. Tío, Y en la intervención, ya te digo, en la intervención hubo dos momentos en los que él se expresó como una persona que tiene mucha capacidad de escucha, es muy sinodal. Él, y eso también lo he oído decir hoy, lo decía el padre, el provincial de ellos aquí en Colombia esta tarde por televisión. Él dijo, si se me permite, dijo dos veces, cuando lo dijo en Sí. español, para hablarles a los habitantes Mm. de Chiclayo, y al principio lo dijo en italiano. Eso es también un reflejo de él que conjuga como esas cosas. Sí, Iván René. tío, una pregunta un poquito más seria y es, ¿cuál crees que puede ser el cambio, o si va a haber un cambio radical que él pueda
promover en la iglesia, en el sentido de los grandes dilemas de la iglesia, como el matrimonio de los sacerdotes y este tipo de cosas. Yo creo que él va a avanzar en algo que es todavía más trascendental a mi modo de ver, que es los proyectos de la sinodalidad. La sinodalidad es más importante que todo esto que cambia una estructura de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Ya el Papa Francisco, estando enfermo en la clínica, en uno de los momentos de lucidez, aprobó un documento que el cardenal Gregg, que es el secretario del Sínodo de los Obispos, hizo público. Es para el impulso de la sinodalidad. Por primera vez, recuerden que yo estuve hace 2 años o 3 en México en una asamblea eclesial. Yo les conté ya eso. En todo caso, eso es muy importante. Ya convocaron a una especie de concilio que no va a ser episcopal, porque los sínodos son episcopales, no, ya va a ser un sínodo eclesial. Las conferencias episcopales ya no se van a llamar conferencias episcopales, sino conferencias eclesiales. Eso quiere decir que la iglesia no estará fundamentalmente diseñada en torno a la jerarquía. Ese va a ser el cambio más grande. Esa es la verdadera reforma que creo yo que él va a hacer. Ahora, esa reforma seguramente va a incluir una actitud abierta, sobre todo a la manera de la comunión de las personas de los matrimonios en esas condiciones. Todos los otros problemas de ordenaciones de sacerdotes no sabría uno decir porque eso va a ser muy complicado, pero yo creo que él va a avanzar en eso, va a avanzar en los diálogos ecuménicos, Me interconfesionales, gusta. eso sí que tiene alcance. Nosotros no alcanzamos a medir la verdadera reforma de la iglesia, va por ese lado, y yo creo que él la va a hacer, porque habló Eh, 2 veces de que había que crear puentes. sí, Va a ser un hombre de muchos Todo lo puentes. sinodal, todo lo. Sí, habló de sinodal. Sinodal. era lo que más me gusta a mí de Papa Francisco, que era muy Eh, el, económico. el amigo de él personal de Perú habló hoy y dijo que él se veía una persona muy seria, que inclusive era hasta medio tímido. Y ahí les acabé de mandar las fotos cuando él está trabajando en botas y toda la cosa, que me llegó por un lado. A mí se me hace que es un típico norteamericano que ama a los pobres, porque yo he conocido misioneros de Estados Unidos que se vienen a trabajar a este continente Así. y se entregan, pero con un amor muy grande, es muy auténtico en ese amor a los pobres. Eso es innegable y Es, es muy equilibrado. es muy crítico de los gobernantes, porque él criticó a Trump por la situación de los migrantes, a Bukele también le dijo que por lo que había pasado con la persona que se equivocaron, igualmente eh, criticó a Fujimori y le dijo que tenía que no que pedir perdón a nivel general, sino a cada víctima. Me parece como un mensaje muy claro de estar mal con la gente que con el poder. No, Esperemos que a la pero bueno, presidenta le dejan ir, porque a la presidenta el Parlamento peruano no la dejó ir al entierro de Francisco, imposible que no lo dejen ir a la procesión de este. Habló. Ay, 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 que sigue ahí de verdad. El colmo. ¿Qué es lo que sigue aquí? ¿Él se posesiona cuándo? ¿Cómo hacen eso? Entre los 5 y 10 días de la elección del Papa se hace la inauguración del pontificado. El término formal es inauguración, no es entronización como lo usan algunos, incluso de los sacerdotes, etcétera, sino la inauguración, porque él ya es el Papa. El Papa no necesita que lo ordenen, él ya no necesita que, que lo que posesionen. no, sencillamente se inaugura el pontificado con una Eucaristía, que es algo muy sencillo también. Es una Eucaristía con una homilía de él, por supuesto. Como que va a ser el martes. ¿Ya avisaron? Muchas cosas Sí, que me gustan mucho de él. comentaron que el martes. Y que mañana va a hacer una misa ahí con Capilla los. Sistina. Sí, mañana es la misa a las
10 de la mañana hora de Roma y 3 de la mañana hora de Colombia. La primera Eucaristía que él celebra con los cardenales. No sé cómo es que se llama esa Eucaristía, tiene un nombre especial. Que es donde le ponen La van ¿Cómo a, le parece que prendí la televisión desde las 3 de la mañana hoy? la van a televisar. Oiga, Hágale pues. palabras de paz desarmada y desarmante, Iván René, fue lo que digo, Manuel. Desarmada y desarmante. Qué importante eso. Está como entucadorcito en eso. ¿Ah? Está como bien entucador en eso, en La Paz, así. Y hablando muy Una clarito. paz, Me encanta. una paz que desarma y una paz desarmante, dijo. Una paz desarmante y una paz que desarma, era lo que él buscaba. Está muy Tío, clarito. tío, yo te cuento que yo estoy muy feliz. Yo viví dos momentos. El primero cuando hubo el humo blanco, pero yo después por la tarde pues yo reflexionaba. Y es que nosotros, o yo por lo menos estoy acostumbrada a tener un papa. Y en estos, cuando a mí me pasó, yo tuve una crisis cuando el Papa Benedicto renunció, porque yo sentía que estábamos a la deriva, que necesitábamos esa guía y que no estaba, y como no dejan a alguien, aquí no hay un encargado, no hay un reemplazo, a mí me dio muy duro hasta que nombraron al Papa Francisco. Y ahora también creo que estaba, porque estaba como muy afectada de no tener como esa guía que la necesito. Y hoy me sentí muy feliz cuando hubo el humo blanco porque yo ya sentía que había un papá, que había, con lo que tú decías anoche, que el papá es un papá. Entonces yo ya sentía eso, pero cuando empezaron, cuando dijeron que era él y empezaron a hacer unas cosas, yo no, pues que era muy conservador. En algún momento dijeron que era un contradictor del Papa Francisco, y cuando empiezan pues a decir una cantidad de cosas y el miedo que teníamos de que de pronto fuera totalmente radical y contrario a lo que teníamos, ya cuando empezaron y ya que tú nos dijiste que sí, que él era de la línea del Papa y eso, sentí una alegría tan grande, tío, pero inmensa y muy agradecida de verdad porque es una experiencia muy linda que uno vive de manera espiritual y de manera física. Yo lloré, yo apenas lo vi y sin que él hablara y yo lloraba de verlo, me pareció hermoso, me pareció místico, me pareció carismático, me pareció pausado, me pareció tranquilo, emocionado y me pareció, no sé, sentí que como que Dios nos escuchó y el Espíritu Santo nos escuchó. Qué lindo Sí, todo lo que has dicho, qué bonito Exactamente. nos interpretas. Yo viví un proceso parecido porque a mí Sí. me sorprendió el nombramiento. Yo me di cuenta cuando salió el humo blanco y todo, y cuando dijeron el nombre yo me despisté porque yo guardaba el nombre de Prevot, pero no el nombre el nombre de Francisco Roberto de él. Y, y como yo no lo esperaba, pero inmediatamente comencé a recordar y sobre todo lo que él dijo me pareció que lo reflejó muy bien, muy bien. sí. Entonces yo sentí esa paz de que era un hombre que reflejaba a Francisco, lo refleja. He crecido en ese sentido. Yo quisiera también compartir a nivel de experiencia personal, yo me sentí, bueno, el Papa lloró, él no se Sí, conmovió, lo que hermoso. tú dices, Sí, Sí, sí. a estaba él se Se le le encharcaron conmovido. los encharcaron. ojos. Sí, Y se le hubo encharcaron. varias veces un gesto que es cuando uno Sí, tiene, cuando como que se traga un sí, poquito sí. lo que tiene por Sí, allá por dentro como de mocos, como Sí, que se traga un sí, 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 poquito, pero sí, sin sí. sí, tragárselo, porque eso no, se pero... lo notaba harto. Y lo otro es el gentío y los jóvenes. Como Sí, dijo alguien hoy, a mí también. mucha juventud y mucho hombre. Sí, Y Si sí. bonito, hablamos, la tío. inmensa mayoría eran jóvenes y de los jóvenes más jóvenes varones que mujeres. Sí, sí, Eso fue maravilloso. esa No, estaba. Cierto. Y la creo que figura de las él es encuestas, hermosa, Tío, la muy figura es emocionada con la hermosa. gente. Dos preguntas, tío. Una es si en algún momento se va a saber cómo fue el proceso de votación, quiénes estuvieron, o sea, por qué otros cardenales votaron. Y la segunda es para Carlos Emilio, para saber si él de pronto sabe si este papa también es amigo de Petro.
No es No nada, La- vas a banalizar. Tú ya estabas Petro banalizando trató de todo decir, con esa foto que ¿Y por qué es mandaste de de las cosas que Petro, le no, critican señor. al Papa Francisco? ya Que no Petro había trató de respondido decir a lo la que venezolana. mensaje. ¿Cómo era que llama la líder venezolana, la Es antes que no de... la dejan ver a la entrada, la entrada a la salida. A ¿Ah? mí me da la impresión, Gabriel, que él va a ser un papa de los jóvenes en los encuentros juveniles. Va a haber mucha gente yendo a los que hacen casi cada 2 años, ¿no? Con la iglesia que hace esos encuentros juveniles. Sí, claro. La Algo- próxima es en Corea. El próximo encuentro de jóvenes es en Corea. Sí, tío, Claro. y Y sobre la votación, ¿eso se sabe después? ¿Lo comentan? eso se puede, eso se va sabiendo más o menos hasta, se llega a saber casi con seguridad, pero es muy probable que sea seguro de quiénes pudieron haber sido candidatos. Uno lo puede deducir como dándose cuenta de dónde vienen las fuentes. Las fuentes no vienen directamente de los medios de comunicación, que ellos no tienen cómo acceder a eso, no, en realidad. Y ni tampoco es de mucha información que llega, que hay gente muy crédula y que todo lo va creyendo. Yo he llegado a ver cómo uno facilísimamente puede distinguir entre un video que es auténtico y otro que no lo es. Entonces creo que sí se llegará a filtrar eso un poco como a través de esferas eclesiales. Se podrá Padre ir Gabriel, sabiendo. padre, a mí me dejó un poquito sorprendida, no sé, pues yo no conozco mucho, Eso quiero pero el ver. hecho de que el Papa no se refiriera mucho a su país de origen. O sea, él de Estados Unidos no lo nombró No, absolutamente para nada. no. Entonces eso me sorprendió un poquito. ¿Eso cómo lo podemos interpretar? Sí, no, yo creo que él quiso dejar un mensaje también. No lo considera ante todo. No se puede considerar que el lugar de donde viene el Papa, miren que Francisco no vino a la Argentina, hay motivos, todas las situaciones políticas y todo, pero ellos se tienen que sentir desprendidos y no habló en Ya. inglés, no habló Es- en inglés, tuvo ese No, gesto de hablar en español que fue muy oportuno para diferirse a una diócesis donde él había estado trabajando, eso me pareció muy oportuno. saludar a Eh, los muchachos. el Papa en realidad es más peruano que estadounidense, pero ahora desde el punto de vista de que sea de todas maneras americano, ya hay ciertos análisis políticos que son válidos en el sentido de la fuerza económica que tiene la Iglesia norteamericana en relación con la Iglesia universal. No el gobierno, sino la Iglesia norteamericana, porque la Iglesia norteamericana, muy golpeada por los problemas de los escándalos, incluso económicamente, es una iglesia que tiene muy buenas finanzas, entonces ayuda mucho a la Santa Sede, como ayuda a la comunidad en el caso de nosotros. Ujú. Pero Gabriel, sí, eso es diciente, Rosita, es diciente eso, pero no es un asunto, digamos, como hay una teología, es como una teología. El Papa no le pertenece a un país, el Papa ya es de la Iglesia, el Papa es de la humanidad. Esa Entiendo. referencia, incluso lo del Perú, él lo hizo bien, pero él no estará hablando seguramente mucho de eso a nivel por lo menos oficial, creo yo. Gabriel, pero de todos modos, también hay un mensaje político, porque como Sí, Trump decía que el 50 o el 60% de los católicos habían votado por él. Entonces yo también entendería que va a haber un mensaje político para esos norteamericanos católicos en el sentido de guiarlos o de influir sobre las situaciones que tienen. Porque, por ejemplo, él ha puesto varios tweets en los que digamos que, criticado las posiciones de Trump. Lo mismo que tú dices con respecto a la tendencia a tender puentes. Entonces, al final también tiene un mensaje político para los suyos, para los norteamericanos, ¿o no? Sí, así lo vi yo claro, también. claro que sí. Y en ese sentido lo tiene. Yo me refiero al sentido, digamos, en el sentido en que Trump pudo haber interpretado el que fuera un norteamericano. Los que más están reclamando, diría yo, y tendrían derecho a reclamar su nacionalidad son los peruanos o los latinoamericanos, inclusive que los Sí, mismos claro. americanos. Pero es desde ese punto de vista.
Pero Trump esta noche, en una declaración que hizo en la Casa Blanca, a mí me llamó mucho la atención porque dijo, estoy feliz, está, pues, está orgulloso. Y entonces le Sí. dicen, bueno, ¿y cuándo va a ir a conocerlo? ¿Va a hablar con él? Y dice, sí, por ahí llamaron del Vaticano. Es decir, como que el Vaticano lo está buscando a Trump. Y yo pues no creo eso. No. No, que Yo van, tampoco creo. que va, es decir, están ya seguramente están avisando para invitar a la posesión y todo, pero no, que lo van a llamar a él. Ese señor es muy pajudo. Totalmente de acuerdo. Gabriel, Esa es la palabra, pajudo. Gabriel, de pronto ya tocamos el tema. ¿No sería que Son de muy pronto mentirosos, es un show. eh, eh, el Papa hubiera alcanzado a hacer como una seña a sus más inmediatos seguidores? Porque es que uno dice que un cardenal que no era de tanta trayectoria allá en San Pedro, pues en el Vaticano, ¿quién pudo haberlo, digamos, promocionado? Que eso es lo que pasa también en El estas... Espíritu Santo. No, yo creo que él sí era de trayectoria. Él no era una persona de los, ¿cómo se llama? Papables. De los más nombrados. Pero de trayectoria sí ha sido él. Y yo No, creo que No, ese pero no papa llevaba mucho tiempo en por Roma. Dios, No, lo año y promovió. medio. sí, no, claro Claro, Vea, que eso el Papa Francisco, eso es parte porque lo del vio tema que muy planteó ayer Iván René, si era un papa en relación con la curia romana o no. Este papa no es un papa curial, él llevaba poco tiempo en la curia, pero él sí ha tenido cancha en estas cuestiones de gobierno porque fue el superior general de su comunidad. Y como lo decía también el superior provincial de ellos aquí en Colombia, el Papa tuvo una visión de tipo universal, no es simplemente párroco de un pueblo por aquí latinoamericano, si se quiere, en eso ha tenido más experiencia que el Papa Francisco, porque el Papa Francisco no tuvo un encargo como este, que fue superior general de la comunidad a nivel de toda la congregación en el mundo, ¿no? De manera que no es un papa curial. Ahora, el hecho que lo insinúa Colombia, a mí me parece que también hay que saberlo interpretar como no es el papa que los medios de comunicación estaban promoviendo. no fue más nombrado, pero No es la primera vez. Eso para mí también es bueno que se claro, vea que en realidad dicen ahora con toda razón fue es el iluminación del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Es el Sí. Espíritu Santo, de manera que puede que un papa muy propuesto por los medios y muy promovido resultara. Y uno puede ver que por ahí también va el Espíritu Santo, pero aquí hay una señal de algo que no lo esperaba la gente, que fuera él, aunque hubo periodistas. Hace rato oía uno de RCN que dijo ayer o antier que de pronto iba a ser el cardenal Prevost, y vea, salió así. Tío, Y y ayer también el Alberto Linero también dijo lo mismo. Dijo ¿Qué dijo? en el programa de la tarde, dijo, a mí me gustaría y creo que tiene posibilidades Prevot. Y hoy lo repitieron en ese pedacito donde él dijo eso, porque Sí. dijo, es un hombre de centro, de centro, decía, es un hombre que estaría siguiendo la continuidad de Francisco, pero también sería respetado por la curia tradicional. tío, y hay otro mensaje que yo no sé si pues supongo que sí lo has visto, y es que ese diciente que los dos últimos papas sean religiosos y no diocesanos. Sí, Eso le da como un sentido pues a la iglesia, ¿o no? claro, eso hoy en día, oí, pero no alcancé a leer completamente el mensaje, eso es muy diciente, eso es muy diciente. Hay como una valoración de un estilo de vida, de la vivencia del Evangelio que es más radical que la común y corriente. Hay países donde no nombran obispos religiosos. Y hay países donde hay muchos religiosos, como en Panamá, proporcionalmente, porque no tienen cómo nombrar diocesanos. No hay padres suficientemente preparados o equilibrados para que los hagan obispos.
Yo creo pero que, hay países donde no ponen religiosos y ponen, como quien dice, los ponen de auxiliares o así. Esto es muy disidente también que sea un religioso, yo mucho. creo que varios no deben diferenciar entre los diocesanos, los sacerdotes diocesanos y los religiosos, para que Ujú. les expliques. ¿Cómo, cómo? Una pregunta. Que yo creo que algunos no deben saber qué diferencia hay entre un sacerdote religioso y uno diocesano, para que les expliques. Ah, sí, bueno, existe lo que a nivel eclesial se llama el clero de San Pedro. El clero de San Pedro son los sacerdotes diocesanos, los que pertenecen a una diócesis, están directamente sometidos al obispo y están fundamentalmente en función de su El diócesis. padre Alejandro. En cambio, los sacerdotes religiosos somos los que pertenecemos En a una comunidad. comunidad, dependemos de un superior general o superior provincial y tenemos mucho que ver con el carisma. Y hay otra diferencia todavía de más fondo, es que a los sacerdotes diocesanos los obliga como promesa todo lo que tenga que ver con la obediencia, con la castidad, sobre todo el celibato y con la obediencia. En cambio, nosotros tenemos ese compromiso, pero a nivel más radical por medio de los votos. A propósito, San Vicente no nos fundó como religiosos y él decía con frecuencia que nosotros somos del clero de San Pedro. Entonces, entre nosotros se dice que San Vicente nos fundó canónicamente como religiosos, pero teológicamente como diocesanos, porque y el término jurídico es que nosotros no somos una sociedad, no, instituto de vida consagrada, sino sociedad de vida apostólica, que es distinto. Las hijas de la caridad no son religiosas propiamente, por eso renuevan los votos cada año. Ellas, en cambio, los religiosos, los votos son solemnes, son perpetuos y no sé qué más cosas. Nosotros podríamos existir sin los votos, pero no sin los consejos evangélicos. Hay esa diferencia, pues ya es muy teológica. Y el clero diocesano es un clero más, hay gente muy santa, por supuesto, muy buena, y no depende de que no sea religioso, porque entre los religiosos hay los mismos pecados que podría haber allá también, ¿no? Eh, pero, pero en la vida religiosa hay un estilo de vida más estricto, más espiritual, más radical, ¿o no, Lidia? Austera. Más Pero austera también, las sí. hermanas, las religiosas no hacen votos perpetuos, pues, después de 5 años o algo así. ¿Cuáles? Las religiosas, las monjas. Sí, No, claro, hacer ellas sí, las hijas de la por caridad eso. no. Las hijas de la caridad no, porque no son religiosas. Ellas, ¿Cómo ellas así? hacen ¿Cómo votos así? cada Yo me año. acuerdo que las vicentinas hacían, que cada año renovaban votos, pero Sí, eran votos, ¿cómo es que se llama eso? ¿Votos qué? Al principio y después de 5 años ya hacían los perpetuos. no, 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 esos son las religiosas. Las hermanas no distinguen entre los votos temporales o profesión temporal y perpetua, no. Las hermanas no. Ellas son una sociedad de vida apostólica como somos nosotros, como son los padres sulpicianos, como son los padres eudistas también. Somos una sociedad de vida apostólica, no estrictamente religiosos. Padre, yo sé que los padres, los religiosos, tienen una formación académica muy amplia, pero también me sorprendió mucho, escuché cuando estaba viendo la transmisión del Papa, que él tiene una formación académica mucho más amplia, entre otras cosas, como que es algo de matemáticos, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Él estudió Es matemáticas cierto. antes de hacerse religioso. Fue la carrera civil que él hizo. Después hizo religioso e hizo estudios de teología, por un lado, e hizo estudios de derecho canónico también. Sí, los religiosos tenemos más oportunidades de prepararnos que los diocesanos, pero hay diocesanos que son muy preparados y hay religiosos que son muy piones, como pioncitos, como que hay como que medio les da. O sea que no es necesariamente lo característico, pero sí nosotros tenemos más oportunidades de prepararnos. La carrera nuestra dura a nivel del nivel universitario entre 12, 11 y 12 años, lo mismo que los jesuitas. En cambio, la carrera de un padre diocesano puede
perfectamente hacerse en 6 o 7 años. Ya. Tío, a nivel, digamos, del Vaticano, él llega y barre, nombra a otro canciller, todo lo nombra o cómo es eso ahí. No, él, en realidad, él es un monarca, estrictamente hablando. Estrictamente hablando, el sistema de gobierno de la iglesia es monárquico, en el sentido en que el papa es como un rey y el obispo en su diócesis es como un rey. Pero, siendo la estructura así, ellos en este momento quedan, digamos, eh, no quedan en el aire, pero no de la manera como sucede en algunos momentos. No me viene a la memoria ahora como una sede vacante de una diócesis en el que quedan en el aire, pero no digamos sin la posesión del oficio que tienen, porque la iglesia no puede quedar desgobernada. Pero el Papa comenzará a hacer cambios, seguramente los hará poco a poco. Él hará cambios, pero poco a poco. Los cambios, el primero que va a nombrar es el prefecto de la Congregación de Obispos, que es muy importante. Él podrá dejar al prefecto, que al secretario de Estado él mismo, aunque el otro ya lleva demasiado tiempo, seguramente lo va a nombrar nuevo, pero lo primero es nombrar para el oficio que él tenía, que era prefecto de obispos. Y en el caso de Gabriel, de lo que se estaba desarrollando hasta ahora, por ejemplo, la santificación de Carlo Acuti o todos esos procesos, ¿se paran? ¿Él puede No, frenarlos o no? no, seguramente eso va a ser muy rápido. Una de las cosas va a ser la confirmación de la canonización de Carlo Acutis. ¿Por qué? Porque ese es un magisterio de infalibilidad. Si él desconociera eso, estaría negando el poder que es de infalibilidad del Papa y no potestativo. Él puede cambiar a un cardenal porque así lo gobernó y no le pareció que gobernara así, pero una decisión, por ejemplo, sobre las canonizaciones, no, eso ya es de una autoridad que es como más allá de un momento de gobierno, si podemos distinguir, y más bien es de Estado, o sea, las canonizaciones y seguramente los nombramientos. Yo voy a decir una cosa que pueda ser infidente, pero yo creo que va a nombrar muy rápido a un obispo vicentino en Colombia, pero es porque este estaba en el proceso de ese nombramiento, porque él era el prefecto de la Congregación de Obispos, él seguramente uno de los primeros, y yo he pensado que si a ese que digo yo que van a nombrar no lo han nombrado, es porque el Papa se enfermó y eso se ha demorado, pero eso estaba, puedo contar que a mí el nuncio me llamó por lo menos 3 veces. 3 veces. Primero fue un diálogo en Cali cuando yo fui a la COP 19 sobre estos temas y después 3 veces me llamó. Un día estábamos a punto de comenzar la liturgia de la palabra por la noche cuando veo yo un mensaje que no lo había visto. Padre, tan pronto hágame el favor de devolverme la llamada. Apenas terminé el diálogo con ustedes y la pequeña reflexión del domingo, ya mismo lo llamé a él. Entonces creo Ya, pues. que eso va a ser muy rápido. Hay desde hace por lo menos 15 o más días está frenado porque el Papa estaba enfermo, Y, Francisco. Y es que en la iglesia casi todos los días tienen que nombrar obispos, como 4.000 obispos tienen que estar nombrando todos los días prácticamente. tío, ¿y va a ser el mismo que era candidato? Sí, seguramente porque eso es un proceso que se lleva. Él tenía el encargo de darle al Papa 3 nombres. Eso es lo que hacen, ¿Qué? una, Oye, no, espérate. ¿cómo lo Aquí. llaman? Una terna. Una Entonces, terna. el prefecto es el responsable, como lo dijo hoy el padre Humberto Peláez por el Caracol, que estaba en la Plaza de San Pedro, es con todo un equipo. Entonces, nombran y él se veía con él semanalmente para hablarle de propuestas. El Papa le dan 3 nombres y el Papa escoge. Y los ponen en orden. Primero este, segundo este, tercero este, suponiendo que en realidad lo que está recomendando el proceso de consulta es que el mejor es el primero, el segundo, el tercero, pero Francisco era bastante dado a nombrar o al segundo o al tercero. Se dice que el Papa va, hace oración, se encierra en la capilla
y toma la decisión y dice, este es el obispo de tal parte y listo. Es un acto soberano. Ahí llega, la influencia llega hasta los tres nombres, pero es un acto soberano del Papa. Entonces esto que lo ha preparado él, ya es el estudio que él mismo ha hecho y él va a tener muy en cuenta eso. Bueno, yo creo que ya se va haciendo tarde, ¿o no? ¿Son qué? ¿Las 9? Ah, no, Y 9 y entonces me 11. van diciendo si mañana hay que volver a hablar o bueno, Bueno, o qué No, más. Que Colombia abra el micrófono, porque hablando con el micrófono cerrado. Papa León XIV se divide entre Estados Unidos y Siga pues Carlos Amelio informando si nos cuenta de allá, a ver. ¿Saben a quién se me pareció físicamente el Papa? A Pablo VI. A eh, Pablo Sí, VI. parece que sí, 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 Rosita. físicamente. No, acabo de ver que eh, uno, creo que es un obispo de Lima, que él era muy amigo del perdón y la reconciliación, que inclusive había exhortado a Fujimori que por favor pidiera perdón. ¿Cuál Acaban de decir, obispo? no, Ah, uno hay no, de... es que Lima tiene una belleza de obispo. Es que Lima tenía al cardenal Cipriani, que era del Opus Dei. Ese sí de que era conservador y allá se apareció en Roma ahora, a pesar de que lo tienen prácticamente suspendido porque él lo han acusado de esos problemas, de esos escándalos, pero nunca lo han comprobado. Entonces, eso estaba como quieto y resulta que ahora, hace unos meses, eso se revivió y el Papa lo mandó para España. Y el Papa y la Conferencia Episcopal del Perú tuvo un pronunciamiento en ese sentido, como apoyando mucho al Papa, y Uy, este sí, cardenal les reclamó a los obispos que eran insolidarios. Y vea, les cuento un detalle. Yo, uno de los momentos cumbres de mi ministerio es que yo fui a una reunión de la Conferencia Episcopal del Perú y les hice un retiro para unas elecciones que tenían y la elección era que Cipriani, que había bregado mucho a que lo hicieran presidente de la Conferencia Episcopal, seguía moviendo cosas y cosas y cosas para que lo nombraran y después del retiro hicieron la elección y no lo nombraron. Pero bueno, lo que les iba a contar es que terminó Cipriani el cardenalato, el Papa se afanó, rápidamente le aceptó la renuncia y nombró a un padrecito por allá de una parroquia que éste lo tenía arrinconado, como quien dice un padre que estaba como en el exilio, pero que era muy preparado y muy sabio, muy importante, lo hizo arzobispo de Lima y ahora ella es el cardenal de Lima, ese padre, ese obispo que dices tú que habló. Este Cipriani era fujimorista. Cipriani fue el que hizo de los diálogos que tuvo con Fujimori, con esos que estuvieron como en una embajada, fue. Sí, ¿cómo es que Ese llaman los? estuvo muy ligado a la política de Fujimori, Cipriani. En cambio, este lo tenía arrinconado precisamente porque era todo lo contrario, que es el que menciona Carlos Emilio. Sí. Tú que, Carlos Emilio, entonces que trasnoche esta noche viendo y mañana nos cuenta. Bueno, Ay, vamos, como no, pues, tenemos un yerno peruano, estamos. oye, no, pues, imagínense ustedes. hoy me reclamaron aquí que cuando nombraron, no, es que no fue Manuelito me entrevistó, fue cuando vino el Papa a Colombia, no sé, pero sí, en realidad cuando nombraron a Francisco, yo estuve en la transmisión que se hizo en Cristovisión esa noche. La Sí, sí, transmisión de Cristovisión, yo estuve ahí con el obispo sí. de Fontibón. Fontibón y no sé qué otro padre. Sí, nosotros te vimos todo el tiempo, tío. Ya. Nosotros tenemos. Me identifico con el análisis de Patricia, tanto en esa sensibilidad con el valor del Papa, que siempre la hemos tenido, como en el momento, en el proceso que tuviste hoy. Yo lo percibí cuando tú reaccionaste también y yo te dije que no, que era un regalo del Espíritu Santo. Me parece, yo ya estaba también en ese proceso de sanación interior que es normal. A mí me Sintámonos pareció, felices. a mí cuando dijeron el norteamericano, uy, yo dije que no sea el de Trump,
Eso fue lo primero que pensé porque no sabía de lo mismo. Entonces empezaron a decir lo que decía Patricia ahora, que estaban diciendo que era de derecha, que de extrema y no sé qué, los periodistas sin conocerlo. Esa fue la impresión que me dio. Y después cuando uno lo ve salir y se queda como 4 minutos o 5 minutos como conmovido viendo a la gente. Dice, no, no, este señor es distinto. Este papa es distinto. Es Y que yo después van a creo que decir eso nos cosas, eso después afecta a dicen cosas, eso muchos. no nos aterremos. Están Vea, Carlos trasnochando Emilio, el pero padre. allí no han hablado del que firmó el decreto de la nacionalización de él. No, no. Esta tarde lo entrevistaron, es de Chiclayo, feliz y que porque él había firmado. Entonces está Ya viendo vea, es hay un televisor imágenes pirata. cómo salían en la pandemia con el Santísimo, vea. En Chiclayo, ¿Ah? vea. Así salía en la pandemia con el Santísimo en Chiclayo. Ah, ya no te muestro así. No, pero- Es que esa imagen que dijo Manuelito de él salir a las calles con el Santísimo, la han publicado mucho. Bueno, no lo he visto, pero sí oí decir eso. Sí, 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 sí. Pero es que el televisor De Carlos. de Carlos Emilio es pirata. Mire eso. ¿Este márcate qué? Pirata. ¿Y Manuelito dónde estaba? Pero, ¿Dónde siguió la pero, transmisión? Mire, me pasó un cacharro. Yo tengo el programa a las 12 del día en el minuto. Entonces, yo cuando sale toda la información, yo dije, no puede ser que yo vaya a entrar hablando de Bogotá con semejante noticia. Entonces llamé al minuto y estaban hablando ya de el humo blanco. Entonces el padre del minuto, el padre Javier Rivero, me dijo, Manuelito, entre y hablamos acá. Y después entró el padre Camilo y entraron todos. Imagínense, yo entre sacerdotes y ellos saben mucho y lo único que pues hice yo fue como reseñar lo que estaba pasando en los medios de comunicación que me preguntaron y después me dijeron que qué opinaba y fue una transmisión ahí que me metí de contrabando con puros curitas que eso sí saben, yo no, pero algo ha aprendido uno oyendo a Gabriel aquí, entonces me pareció muy chévere, me pareció muy chévere estar ahí en esa transmisión con los sacerdotes Ah, del usted está minuto. chupando rueda, amigo. no, pues yo Ah, en Semana Santa le estaba haciendo competencia en la finca, pregúntele. ¡Ay! No saben. ¿qué? Este casi que confiesa. Este me reemplazó. Este leyó el pregón pascual. Este, ¿qué más hizo? El Mejor dicho, Evangelio. casi que confiesa. El Evangelio, el agua bendita. El Evangelio. ¡Ay! Echó el agua bendita. Lástima no tener fotos de eso. No sabía que yo me enfermé esa noche y me tocó quedarme sentado. Entonces, todo se lo tuve que delegar a Carlos Emilio. No, menos mal la confesión, no, porque Bueno, feliz noche. Lo último que acabo de ver es que le gusta al Papa jugar tenis. ¿Sí? Sí. No, no. claro, es Y el deportista. Le cacharro es gusta el que fútbol, le gusta todo, sí. Y es hincha de Y y que es hincha para de la... Alianza Lima, Es en hincha de la fútbol, Alianza Lima, en sí. fútbol. En fútbol. Así. no, Están trasnochando pero al lo más padre. simpático Y fue que un informe que hicieron desde Estados Unidos donde decían que de Chicago era que le gustaba mucho el béisbol. Y como en Chicago hay dos equipos de béisbol, los dos coincidieron en los estadios sacar una vaina donde dice los dos equipos y mostraron la imagen. Cada equipo decía, él es hincha nuestro. ah, Tiene dos otra cosa. hermanos varones. Otra cosa, que la comida, que no es difícil servirle comida, que come de todo, Sí. que no hay nada que diga que no le gusta o algo, no, que él se pone a comer con todo el mundo lo que hay. Chivo. Manuelito, Ese Señor, va a ser un no se padre sienta de chiviado, lavar y planchar. ¿qué dice Camilo? ¿Qué, no, qué digo, Carlos Emilio? no se sienta chiviado. No. Es que yo no soy pirata. Ah, está Chao, chupando rueda, chao. está Hasta chupando rueda mañana. para poder hablar mañana.
Hasta Hasta mañana, mañana. gracias. Hasta mañana. Que Hasta descansen. Muy Hasta chévere. mañana. Muy Nos buena noche. Hasta Tocamos mañana, muy radio. interesante el Gracias. conversatorio. Hasta mañana.